somos tu voz. Vaya giro el que dio esa investigación por presunta corrupción contra el expresidente de Argentina, Alberto Fernández, el antecesor de Javier Milei, cuando se revelara que la justicia encontró evidencias de maltrato de Fernández contra su exesposa, quien fue primera dama, Fabiola Yáñez. Así que por eso hoy vamos a conversar con un querido colega periodista, amigo de esta casa, periodista venezolano radicado en Buenos Aires, Argentina. Así que, ¿cómo amaneces, Luis? ¿Cómo te va? Buenos días a ustedes y a todos los oyentes. Todo bien aquí en una mañana fría y lluviosa en Buenos Aires, y enterándonos, de todas las novedades y los giros que va dando la causa que, como bien decías, empezó por otra situación. A ver, ¿qué ha pasado hasta ahora en torno a esta investigación y qué podría suceder en caso tal de que Alberto Fernández sea imputado? Las últimas novedades es una causa que viene generando información y viene con giros en los últimos días, incluso en las últimas horas. Recordemos que, como bien decía Vanessa, esta causa empieza porque se empieza a investigar una presunta corrupción en el tema de los seguros, de la contratación de Nación Seguros, y al revisar el teléfono de la ex secretaria de Alberto Fernández, María Cantero, se empieza a descubrir conversaciones con Fabiola Yáñez, donde empieza a hablar o empieza a haber conversaciones sobre la causa, sobre una posible violencia de género. Entonces, por supuesto, debía abrirse una causa, pero para ello tenía que Fabiola Yáñez hacer la denuncia. Pasa un tiempo en el cual no se sabía si le iba a hacer o no, hasta que ella decide hacer esa denuncia desde Madrid, donde reside actualmente. Y ha habido investigaciones, etcétera, y en las últimas horas incluso se conoció un chat de la ex primera dama Fabiola Yáñez, que entregó nuevas pruebas a la justicia, un chat que tuvo con la ex ministra de las Mujeres, Ayelen Massina, entre el 4 y el 5 de agosto de este año, tras difundirse la información de la denuncia. Esta causa, además, el fiscal busca determinar quiénes conocían la información, y para ello están citados como testigos 6 personas que comenzarán a pasar por los tribunales de Comodoro Pi, los tribunales federales en Argentina, a partir de mañana a las 10:30 de la mañana. La primera que va a recurrir, o que va a acudir, mejor dicho, como testigo, es la periodista Alicia Barrios, que está mencionada por Fabiola Yáñez en la investigación, que dice que conocía la situación. Luego, un poco más tarde, mañana mismo, va María Cantero, esta ex secretaria privada de Alberto Fernández, y luego el lunes 26 va a comparecer el ex intendente de la Quinta de Olivos, es decir, quien se encargaba de toda la logística de la residencia presidencial de Olivos, para determinar si conocían o no la situación y hasta qué punto habían intervenido en la situación. También están llamados, sin fecha todavía, a comparecer como testigos Federico Saavedra, el exdirector médico de la unidad presidencial, y Sofía Pachi, una persona que fue muy cercana a Fabiola Yáñez y a la pareja presidencial, que se distanció luego de la famosa foto del cumpleaños de Fabiola Yáñez, de la celebración del cumpleaños de Fabiola Yáñez, en medio de la cuarentena y de la pandemia en Argentina. Y después también está como testigo la citación de la señora Miriam Yáñez Verdugo, la madre de Fabiola Yáñez, que va a comparecer por Zoom desde Madrid porque reside allá con su hija.
De hecho, esa fiesta fue un escandalazo, fue muy famoso ese escándalo. Recuerdo que decían la fiesta de los olivos. El propio Alberto Fernández salió a disculparse por esa celebración en medio de la pandemia. Pero hablemos de reacciones luego de conocerse toda esta denuncia y esta nueva causa, Luis. Las reacciones tanto de Alberto Fernández como de otros representantes. Incluso escuchábamos a una Cristina Fernández de Kirchner, que como sabemos, bueno, ella no terminó en muy buenas relaciones o buenos términos con Alberto Fernández, pero hablemos de reacciones también que se han generado después de todo lo que ha salido a la luz en los últimos días. Sí, bueno, Alberto Fernández se ha visto muy poco en público, ha salido muy poco del departamento en Olivos, incluso ha tenido un rechazo importante de los vecinos de ese edificio, en el cual le han puesto mensajes en el auto, han puesto mensajes a través de las ventanas de rechazo a la situación y a todo lo que se conoce de esta causa de violencia de género. Con lo cual, bueno, lo poco que ha dicho Alberto Fernández o que se ha conocido a través de sus abogados es que él niega la situación, que él dice que va a demostrar ante la justicia que él es inocente de esto y que dice, por ejemplo, que el tema del morado en el ojo que se ve en la foto, en una de las fotos que se filtró de esta investigación, él dice que fue por un tratamiento estético que se estaba haciendo Fabiola Yáñez. Entonces él niega la situación, él dice que nunca le ha levantado la mano y nunca ha golpeado a una mujer y que va a probar todo esto ante la justicia. Y después está, por ejemplo, la reacción, como bien decías, de la expresidenta y ex vicepresidenta del gobierno de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, que también como que busca separarse un poco de esta situación y que si bien no había terminado en buenos términos, igual formaba parte del gobierno durante los 4 años del gobierno de Alberto Fernández, y recordemos que además fue quien designó a Alberto Fernández como candidato presidencial. Incluso quiero recordar que hay antecedentes de cuestiones violentas de Alberto, o actitudes violentas de Alberto Fernández, como por ejemplo durante la campaña en algún momento alguien le recrimina, él está cenando con Fabiola Yáñez, le recrimina alguna situación y él se levanta y lo empuja a una persona mayor. Entonces hay antecedentes públicos también de situaciones violentas o de reacciones violentas de Alberto Fernández. No estoy diciendo que con esto sea cierto o no lo ocurrido, solo determinará la justicia, pero existen, o es importante mencionar que existe, por ejemplo, ese antecedente público de una reacción violenta del expresidente Fernández. Recordemos además cómo se conocieron, quién es además Fabiola Yáñez, porque no es ninguna desconocida, actriz, periodista, sin embargo tenía una diferencia notoria de edad con Alberto Fernández. ¿Y cuándo se separaron? No sé exactamente cuándo se conocieron realmente, pero sé que, bueno, producto de esa relación, incluso Fabiola Yáñez comenta que en el año 2016 ella había quedado embarazada y fue obligada a abortar por Alberto Fernández, donde debería abrirse otra causa por diferentes motivos, porque recordemos que el aborto en ese momento no era legal en Argentina todavía, con lo cual debería abrirse otra causa. O sea, en esta investigación se venían a abrir diversas causas. Comenzamos con la causa de la presunta corrupción por la contratación de los seguros de Nación Seguros. Después se va a esta causa que se abrió y que está en investigación o en avance, la causa de violencia de género, pero deberían abrirse otras, como por ejemplo esa de si es cierto, que de demostrarse que sea cierto que él obligó a Fabiola Yáñez a abortar en el año 2016, y después, en la convivencia, etcétera, tuvieron un hijo en el año 2022, incluso entre las denuncias que ella hace en las 2 indagatorias que ha hecho ante la justicia desde el consulado argentino en Madrid, ha dicho que ella fue víctima de situaciones de violencia durante el embarazo, y se separan al parecer durante la presidencia, pero ella todavía vivía en la residencia de Olivos, pero al parecer estaban
lugares diferentes de la misma residencia, etcétera. Entonces, después se da una ruptura más directa o más completa en lo que termina la presidencia. Además, si yo no recuerdo mal, fue el propio Alberto Fernández. Ya no existe ese ministerio porque sabemos cuál es la política y el plan de gobierno del nuevo presidente Javier Milei, pero si yo no me equivoco, fue Alberto Fernández el que creó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad allá en Argentina. Pero ¿cuál ha sido además la reacción y la respuesta del actual presidente Javier Milei, Luis? Sí, como dices, es correcto. Ese ministerio fue creado en la presidencia de Alberto Fernández, duró solamente esos 4 años porque el presidente actual, Javier Milei, cerró ese ministerio, por políticas de su forma de gobierno. La política o lo que ha tenido que ver con Milei, las pocas cosas que ha dicho, porque también es una investigación que está en curso, ha rechazado fervientemente esta situación e incluso ha aprovechado para demostrar o para decir, según su ideología y su forma de gobierno, que el Ministerio de la Mujer no servía para nada porque, por ejemplo, al parecer la ministra de la Mujer sabía de esta situación de violencia de género en la pareja presidencial y no intervino y no hizo nada, con lo cual él dice que, entre otras cosas, ¿para qué sirve entonces, para qué serviría el Ministerio de la Mujer si no intervenía en este tipo de situaciones? Incluso parte de esa política del gobierno de Milei, derogó en el día de hoy el DNU de Alberto Fernández, que obligaba al Estado a contratar a Nación Seguros, que es parte pues de esa investigación que se está realizando por temas de corrupción. Y repito, pueden venir o deberían venir nuevas causas abiertas o nuevos frentes judiciales abiertos contra el expresidente Alberto Fernández, porque recordemos también que se han filtrado a través de un teléfono celular que era de él y ahora que está en manos de la justicia, su teléfono celular, pues se podrán conocer algunos otros detalles. Se han filtrado videos de mujeres cercanas a él que hacían, no sé, fiestas o estaban bebiendo, tomando bebidas alcohólicas sentadas en el sillón presidencial, no solamente con lo que implica eso del uso de los recursos públicos y del abuso de la magistratura o de lo que significaría la presidencia de la República, sino que además eso se hizo durante la cuarentena. Recordemos que en Argentina hubo una cuarentena sumamente estricta y sumamente larga. Entonces hubo violaciones también a los propios decretos que el gobierno establecía. Están escuchando a Luis Pulido, periodista venezolano en Argentina. Antes de despedirte, Luis, y bueno, aquí dando un giro además a nuestra conversación, obviamente Javier Milei no ha cumplido todavía ni siquiera 1 año en la presidencia de Argentina, pero ¿cuál es la situación hoy por hoy? Ya se pueden ver los efectos de la política anunciada. ¿Cuál es la percepción que tiene además el ciudadano de a pie en Argentina del nuevo presidente? Bueno, hay que recordar que es un país bastante polarizado en cuanto al tema político, pero por ejemplo ya el tema de la inflación ha venido bajando de manera considerable, ha bajado más de 20 puntos la inflación en este tiempo de la presidencia de Javier Milei, que recordemos que asumió el 10 de diciembre del año pasado y incluso ya está comenzando a generarse una desregularización del tema de impuestos. Está comenzando a hacer anuncios importantes a través de su ministro de Economía para la reducción de impuestos, con lo cual está teniendo un impacto importante en la parte económica, que bueno, fue uno de los primeros frentes que dijo que iba a atacar, y que bueno, siendo también el primer presidente de la historia en Argentina que es economista, pues debe conocer ciertas políticas a aplicar para que tenga resultado en el día a día y en el bolsillo de la gente. Gracias, un abrazo y cuídate mucho.
Igual, no, un placer siempre y estamos aquí pendientes para las informaciones que sigan surgiendo. Era Luis Pulido, amigos oyentes a quien escuchaban, periodista venezolano radicado en Buenos Aires, Argentina. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230.